El día de hoy concluimos, mis amados hermanos, con el capítulo 15 de Marcos. Estaremos solamente ya esperando abordar el capítulo 16 para así concluir con este bello evangelio. Pero esta tarde vamos a hablar sobre la fe. Pero el tema en el que gira esta tarde, el tema aún en torno a nuestra fe tiene que ver con la muerte. Y esto es porque los versículos que vamos a leer es precisamente ese momento en el que Jesucristo muere y entrega su vida allí en la cruz del Calvario. Así que le invito a que abra por favor su Biblia en el Evangelio según San Marcos capítulo 15, versos de el 42 al 47. Marcos capítulo 15, versículos de el 42 al 47. Si ya lo tiene, le invito a que me siga con su mirada. Voy a darle lectura a esta porción de las Escrituras y ponga atención en lo que la palabra de Dios tiene para usted en esta tarde. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, nombre del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Dios, en esta tarde quiero suplicar que tu Espíritu Santo hable, Señor, a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que tu palabra, mi Dios, pueda ser escuchada y que tu Espíritu, Señor, nos dé la iluminación para entender lo que tu palabra tiene para nosotros. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estos versículos, hermanos, subrayan claramente la muerte de Jesús. Y yo no sé cuántos de nosotros como cristianos lo podamos vivir de esa manera, pero aún al cristiano no le gusta pensar y mucho menos hablar de la muerte. Al ser humano no le gusta el tema de la muerte. Sin embargo, en las Escrituras, si yo entiendo bien, el mismo Pablo, del cual nosotros tenemos tan gran teología y prácticamente muchísima de la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, fue escrita a través de un instrumento como Pablo. Este hombre, cuando resumía el mensaje del Evangelio, hay muchas ocasiones en donde toma en cuenta de una forma muy clara y directa la muerte de Jesús. A los hermanos de la iglesia de Corinto, ahí en la primera carta que él les envía, en el capítulo 15, les dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando yo leo esto me pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo hizo una mención tan enfática en la muerte y sepultura de Jesús? ¿Por qué el apóstol Pablo hace de la muerte una parte tan trascendental en la obra redentora de Cristo Jesús? Mire, usted y yo no podemos olvidar que la muerte de nuestro Señor Jesucristo abrió la puerta, abrió esperanza para todos los pecadores que hoy día hemos sido ya redimidos. Por lo tanto, no debería de sorprendernos el lugar de importancia, el empeño que nosotros vemos en los 4 evangelios, en el que los evangelistas establecen cuidadosamente y de una manera muy clara que Jesucristo murió. Y esto, hermano, de verdad, que parece fácil y cualquier cosa porque lo hemos oído muchas veces,
Pero hay ocasiones que yo llego a pensar que el cristiano no entiende ni termina creyendo que Jesús murió. Pero Jesús realmente murió. Y tan murió que fue enterrado. Y es por eso, hermanos, que en esta tarde nosotros vamos a acercarnos a las Escrituras para poder entender que la misma muerte, ese tema que para muchos es medio doloroso, es espinoso, no es grato, no es agradable, no es tema de conversación, la misma muerte en este caso de Jesús, su sepultura, juegan un papel importante en nuestra fe. Vamos a ver cómo ese papel se desarrolló en la vida de un hombre que es mencionado en los evangelios, José de Arimatea. Y aún en la vida de esas mujeres que aparentemente estaban siguiendo lo que pasaba, pero de lejitos. Vamos a poder darnos cuenta cómo esta muerte hizo que la fe de estas personas pudiera crecer, que la fe de estas personas pudiera mostrarse como una fe verdadera. Vamos a ver por lo menos 3 características de la fe verdadera. Y lo primero que yo puedo encontrar en las Escrituras y en estos versículos que leímos es que la fe verdadera demanda esfuerzo. La fe verdadera demanda esfuerzo. Dice el verso 42 que llegaba ya la noche porque era el día de la preparación, es decir, era la víspera del día de reposo. Miren, según leemos en los evangelios, Jesucristo murió a la hora 9, es decir, Jesús murió por allí de las 3 de la tarde. Ese fue el tiempo en el que Jesucristo murió. Ahora, todos tengámoslo presente, era viernes. Algunos de repente dicen, ¿cómo se murió el viernes y resucitó el domingo? Dicen que fueron 3 días. No fueron 3 días. El asunto es que para nosotros los días hoy en nuestro día, en nuestro acontecer, empiezan a la medianoche, ¿no es verdad? A las 12:01 a.m. comienza el domingo, o el lunes sería para nosotros ya mañana. Para los judíos en realidad el lunes comenzaría el día de hoy a las 6 p.m. Así que a las 6 de la tarde de ese día viernes se cubriría el primer día. Y así el día sábado correría de viernes a sábado el segundo día, y de ahí al real correría el tercer día, al cual las mujeres fueron a buscar a Cristo y ya no lo encontraron allí porque había resucitado. Pero el punto es que si nosotros ya entendemos esto, no podemos dejar de lado que ese viernes además era un viernes un tanto especial. Porque recuerden ustedes que era viernes o fin de semana de celebración de la Pascua. Entonces todos ellos te estaban alistando ese momento en el que simplemente tenían que estar listos para celebrarlo, porque para ellos el día de reposo, es decir, el sábado, no se podía hacer absolutamente nada. No se podía realizar ningún tipo de trabajo. Los mismos judíos tenían hasta el número de pasos que les estaba permitido dar para no incumplir ni quebrantar la ley. De ese grado, a ese tamaño llegaba la creencia de los mismos judíos. Por eso ese viernes estaba viviendo con gran solemnidad, porque coincidía con la Semana Mayor, esa semana en la que ellos celebran la Pascua judía. Si Jesús murió a las 3 de la tarde, y para ellos el día de reposo comenzaba a las 6, ¿cuántas horas tenían para preparar el entierro de Jesucristo? Solamente 3 horas. Marcos en el evangelio que leímos añade incluso que ya estaba llegando la noche. Y esto, aunque no nos dice la hora exacta, sí más o menos nos hace darnos cuenta de el tiempo que estos hombres tenían para sepultar a Jesús se estaba acabando. Si había alguien presionado en ese momento, fue precisamente José de Arimatea, que tomó el valor para ir y pedir el cuerpo de Jesús.
Ahora, cualquiera, hermanos, cualquiera de nosotros que haya ya experimentado la muerte de un ser amado, de un ser cercano, y que haya tenido que preparar el funeral de ese ser querido, sabrá de lo que yo estoy hablando, porque no son enchiladas. Cuando una persona muere, no solamente hay que cargar con el dolor, sino que hay que comenzar una serie de trámites, porque tiene que dar un certificado de defunción o el alta de que la persona falleció. Tiene que haber un médico con cédula profesional que pueda dar testimonio y declare la hora de muerte. Dependiendo de cómo esto haya sido, es que puede haber o no algunos estudios posteriores. De eso hay que esperar los resultados, hay que esperar a que le entregaran el cuerpo. Para este momento Jesús todavía estaba clavado en la cruz. Había que buscar una tumba porque no había comprado una, se tenía que preparar el cuerpo y todo en 3 horas. Ahora piénselo de esta forma, ¿cuántos de los que lo amaban estaban cerca? Si todos se habían echado a correr, ¿quién entonces se iba a ocupar del sepulcro de Jesucristo? José de Arimatea empieza y entra en escena. No sabemos mucho de este hombre, como suele suceder con muchos personajes en las Escrituras. Pero lo que sí sabemos es que este hombre fue y se esforzó y pidió delante de Pilato autorización para llevarse el cuerpo de Jesús. Y además de ir delante de él y conseguir esta autorización, dice la Biblia que él compró una sábana, y aquí estoy pensando en el Evangelio de Marcos, no en los demás evangelios en los que se nos narran más cosas, pero aquí se dice que él compró una sábana, lo bajó de la cruz, preparó el cuerpo y le dio sepultura. Todo lo hizo en tan solo 3 horas. 3 horas. Cuando yo leo esto pienso, no tuvo chance ni de llorar. No hubo tiempo para lamentarse. José de Arimatea entendió que era momento de actuar, que era tiempo de hacer algo, que tenía que esforzarse para honrar al Señor. Y mi amado hermano, si yo entiendo bien, entonces la verdadera fe demanda esfuerzo. Para él seguramente no fue fácil hacer todo lo que hizo, sin embargo, lo hizo. Se esforzó, no le preocupó el tiempo, no le preocupó las presiones que tenía alrededor, no le preocupó que los que más amaban a Jesús no estuvieran ahí, simplemente se esforzó, no reclamó ni dijo, ¿y por qué nadie me ayuda? ¿Y por qué todos los que estaban hoy no están? ¿Y por qué yo voy a tener que comprar? ¿O por qué le voy a tener que dar una de mis tumbas? Simplemente se esforzó. No esperó a que otros vinieran a ayudarlo, se esforzó y lo hizo, porque la verdadera fe, mi amado hermano, demanda esfuerzo. Ahora recuérdele usted, todo lo que realmente vale la pena requiere esfuerzo. Nada nos va a caer del cielo nada más por nuestro lindo rostro. Hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Aquel que piensa que no, yo confío tanto en Dios que mira, yo ni me muevo y siempre voy a tener que comer. Eso no es fe, mi amado hermano. Eso es irresponsabilidad. Eso es jugarle al vivo con el Señor, porque la Biblia es tan clara que en el Nuevo Testamento es tan simple que nos dicen, pues que el que no trabaje, pues que no coma. Así de simple. La verdadera fe, mi amado hermano, demanda esfuerzo. Pero la verdadera fe, en segundo lugar, demanda también no solamente esfuerzo, sino valor. El verso 43 dice que José de Arimatea, quien era un miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, fue y entró, y me gusta esta palabrita que ocupa, ¿no? Osadamente ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Miren, la costumbre por general en Roma era dejar los cuerpos en la cruz. Y esa costumbre era por una razón. Era un aviso para quienes se atrevían a romper la ley de lo que les podía pasar. Por lo general,
si nosotros leemos algo de historia, para los judíos esto no era igual. Ellos no pensaban obviamente de la misma manera que los romanos. Ellos tenían que enterrar antes que el día cayera, antes de las 6 de la tarde, a cualquier persona que hubiese sido colgada de un madero. Y algunos dirán, ay, qué buenas personas eran los judíos, les daban digna sepultura. No, en realidad no era con el propósito de honrar en este caso el cuerpo, sino con el propósito de que la tierra no fuera ensuciada con una persona que había sido maldita al morir en una cruz, y además ellos tuvieran que estarlo todavía viendo. Si el cuerpo era pedido, el dirigente romano podía dar el permiso de que la familia del muerto lo bajara de la cruz y le diera digno entierro. Pero la ley también dictaba que si esta persona que estaba muerta ahí en la cruz había sido condenada por traición o por faltarle a una ley romana de sedición, entonces también podrían haber tenido el derecho de negarles el darle digna sepultura a ese cuerpo. Ahora piense por un momento en esto. El lugar en donde el Señor Jesucristo fue colgado, dice la Escritura que le llamaban que era la calavera. Algunos han pensado que se hace alusión a la forma del cerro, del monte o lo que usted quiera llamar, que tenía forma de cráneo, de calavera. En realidad a mí me gusta más pensar que se llamaba así, porque la gran mayoría de los hombres que eran colgados en esas cruces, sabemos que Jesús no fue el único, pasaban días allí, porque la muerte de la cruz no era inmediata, era una tortura. Y la gran mayoría de los que eran muertos de esta forma pasaban 2, 3 días colgados ahí en la cruz. Después de morir, lo que ellos hacían es que la gran mayoría de la gente que había alrededor, aunque tuvieran familias, probablemente se sintieran avergonzados de que los demás supieran que tenían que ver con alguien que había sido muerto de esa manera. Entonces, al nadie reclamar los cuerpos hasta por vergüenza y no traer deshonor a la familia, lo que hacían era bajar el cuerpo y cual vil muertito lo aventaban hacia atrás de las cruces y los dejaban pudrir. De tal modo que ese lugar estaba lleno de calaveras, de osamentas, de cadáveres, de gente que había muerto a manos del Imperio Romano allí en la cruz del Calvario. Cuando nosotros leemos el Evangelio, nos damos cuenta que José de Arimatea era un senador noble. Los 4 evangelios lo mencionan. El consejo del cual era miembro, nosotros sabemos que era el Sanedrín. Era el consejo gubernamental de los judíos. Eran los que tenían la mayor autoridad ante ellos. En los evangelios continuos, ¿no? En Lucas, en Juan, en Mateo, se nos da un poquito más de información sobre este José de Arimatea. Estos evangelios nos dicen que era un discípulo secreto de Jesús. Y era secreto por temor a los mismos judíos. Eso es lo que dice Juan. Marcos nos dice que este hombre no había estado de acuerdo con el plan y la acción del consejo de darle muerte a Cristo en la cruz. El Evangelio nos dice también que este hombre era un hombre que estaba ansioso de que el reino de Dios viniera. Y por ahí Mateo nos dice incluso que este José de Arimatea era un hombre rico. Cuando yo pienso en esto, entonces tengo que entender que lo que la Biblia nos dice es que este hombre tenía una posición privilegiada en su sociedad. ¿Qué necesidad tenía de arriesgarse a perderlo todo
por ir y pedir el cuerpo de un hombre que el mismo concilio del cual él formaba parte había mandado crucificar. Hermano, este hombre fue delante de Pilato y le pide el cuerpo para darle sepultura, dice la Biblia, osadamente, con valor. Y pensemos esto solo por un minuto. No había duda de que este hombre había sido elegido como miembro del Sanedrín porque tenía una buena reputación, porque tenía un buen testimonio. Seguramente eso no lo consiguió de la noche a la mañana. Se había esforzado para llegar allí, ya lo había conseguido. No habría sido fácil establecer una reputación como esa. ¿Por qué exponerse? Si algo necesitaba, mis amados hermanos, era valor. Valor para poder enfrentar no solamente cara a cara en ese momento a Pilato, valor para que todo el Sanedrín ahora viera que era uno de sus propios miembros el que iba a pedir el cuerpo de aquel que había muerto como un maldito allí en el madero. José acepta el gran riesgo. José va delante de Pilato para exigir un entierro de un hombre despreciado por el Sanedrín. José tomó una decisión. José tomó una decisión. Su fe lo hizo ser valiente. Su fe lo hizo ser determinado. José de Arimatea entendió que su fe en Jesús lo debía de llevar a actuar. Y hermano, aquí es entonces el punto en el que nosotros tenemos que poder razonar un segundo, pensar y analizar de qué tamaño es nuestra fe. ¿Cómo es que realmente usted y yo vivimos la fe? Porque la fe de este hombre le alcanzó para tener valor. Su fe lo hizo actuar, su fe lo hizo hacer. A veces nosotros decimos, yo tengo fe, pero otra vez no movemos un dedo. Y cuando vemos la necesidad de alguien, nuestra fe nos alcanza para decirle, vamos a orar. Dios habrá de proveer. Tú confía en Dios, que Él te va a dar lo que necesitas. Pero cuando yo veo la vida de este hombre, a mí la Biblia me enseña que a la fe hay que ponerle patitas, hermano. Porque mi fe se ve expresada en mis acciones. Por eso es que José se atrevió con valor a ir delante de Pilato. Por eso es que a él ya no le importó seguir escondiéndose del Sanedrín. Tuvo valor que fue producto de su fe. Sí, algunos me dirán, fue como una protesta ante el Sanedrín, para que se dieran cuenta que no había sido justo lo que habían hecho. Habían cometido una injusticia al matar a Jesús. Sí, pero ya lo habían hecho. Para mí mucho más importante es que a través de este acto lo que está haciendo José era profesar públicamente en quién había depositado su fe. Lo que él estaba diciendo con sus acciones al ir a bajar ese cuerpo de la cruz es: yo, José de Arimatea, miembro del Sanedrín, sé que ese hombre es el Hijo de Dios, que ese hombre es el Mesías que hemos estado esperando. Nosotros necesitamos seguir el ejemplo de este hombre. Muchas veces nosotros andamos como si fuéramos cristianos de las fuerzas secretas. Y pareciera que no nos interesa, o más bien que nos preocupa, que la gente que está a nuestro alrededor sepa que somos cristianos. Porque nos podemos exponer a burlas, nos podemos exponer a bullying, a menosprecios. Nos podemos solitos poner el dedo encima, porque entonces seguramente la gente que está alrededor estará observando para poder decir: uy, mira que eres cristiano, y eso que crees en Jesús, y eso que eres aleluya y vas a la iglesia todos los domingos. Y por eso muchas veces es mejor que nadie se entere. El Señor sabe, es mi comunión con Él, y nos la llevamos todo el mundo tranquilo. Pero hermanos, si yo entiendo bien, según este ejemplo de José,
De verdad que nuestra fe necesita ser demostrada a través de nuestras acciones. Debemos de dejar claramente cuáles son nuestras convicciones. Y aquí, mi amado hermano, pienso en esa fe verdadera que da valor. Valor, hermano, para enfrentar el pecado. Para no andar apapachando a aquellos que pecan y que aparentemente cuando uno pregunta, ¿todo está bien? ¿No? ¿Y cómo ven su vida espiritual? Bien, hermano, bien. ¿Y las cosas en casa? Bien, todo bien. Puras bendiciones. Todo es bendición para el creyente, ¿no? Pero el cristiano tiene que tener valor para reconocer que esto no es así. El cristiano tiene que tener valor para denunciar el pecado, valor para actuar, valor para no ser simples espectadores, valor para decirle no a las tentaciones, valor para hacer lo correcto. De esa forma vamos a mostrar nuestra fe. No nos van a importar las circunstancias, no nos van a importar las consecuencias. Ustedes y yo no podemos olvidar que la verdadera fe demanda valor, hermanos. Dijimos entonces que la verdadera fe demanda, los que estén despiertos, esfuerzo. Y en segundo lugar, la verdadera fe demanda valor. En tercer y último lugar, mi amado hermano, la verdadera fe demanda compromiso. Refiriéndose a José, dice, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban en dónde lo ponían. Ya dije hace un momento que no era raro que un hombre crucificado durara 2 o 3 días allí en la cruz, pero Jesús murió en 6 horas. Jesús murió en 6 horas. Lo levantaron en la cruz y a las 3 de la tarde él ya estaba muerto. Jesús no duró más. Él murió simplemente en 6 horas. Cuando le dice José a Pilato que él ya había muerto, Pilato no lo cree, porque la mayoría tardaba días en morir. Y entonces él manda a traer al centurión y dice, a ver, yo sé que eres miembro del Sanedrín, sé que se supone que no dices mentiras, pero échenme a mi centurión. Yo necesito comprobar si realmente Jesús ya murió. Yo no creo que haya muerto. Se presume probablemente que este mismo centurión fue el mismo que minutos antes había dado testimonio allí, debajo de la cruz del Calvario, que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. Y cuando este hombre llega delante de Pilato y Pilato le pregunta, oye, ¿qué pasó con Jesús? Este soldado simplemente le tuvo que decir, Jesús ya murió. Ese hombre ya está muerto. Este centurión certificó la muerte de Cristo y la petición de José validó esta certificación con el deseo de enterrarlo. Y estos hechos, estos actos no son poca cosa. Porque otra vez nos recuerdan y nos dejan ver claramente que Jesús sí estaba muerto. Hay teorías alrededor de la muerte de Cristo que llegan a postular que en realidad Jesús no murió, que entró en shock por el dolor, por el derramamiento de sangre, por la deshidratación. Y entró así como en un shock que lo hizo ponerse tieso, pero que después realmente no estaba muerto, como decimos, ¿no? Nada de parranda. Se paró. Y por eso la tumba estaba vacía. ¿Saben cuál es el problema de esa teoría? Que si Jesús no hubiera muerto, entonces tampoco resucitó. Y si Jesús no resucitó, dice la Biblia que basura sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. Por eso el hecho de que entendamos y creamos y aún podamos comprender que Jesús realmente murió es sumamente importante. Y es aquí, hermanos, en donde yo encuentro el nivel de compromiso que tenían tanto José de Arimatea como incluso esas mujeres que el evangelista avienta allí como una última pincelada en su cuadro. Algunos dirán, ¿y por qué? ¿En dónde ves el compromiso? Miren, creer en Jesús
Mientras Jesús iba por la vía, el camino, sanando enfermos, haciendo milagros, alimentando a hambrientos con unos cuantos peces, levantando muertos, echando fuera demonios, caminando sobre el mar. Seguir a Jesús en esos momentos, yo creo que no hubiera sido tan difícil. Se venían cosas buenas. Mira lo que este hombre puede hacer. Mira todas las cosas que Dios le permite hacer. Yo creo que eso era fácil. Pero en este momento, mis amados hermanos, Jesús estaba muerto. Su cuerpo ya no tenía vida. En la carne, yo estoy seguro que los corazones de estos hombres estaban destrozados. Piensen por un lado en José. Este hombre seguramente tenía un dolor porque cuando Jesús estuvo con vida no fue capaz de hacer nada para evitar que el concilio del cual era parte del Sanedrín no lo crucificara. Este hombre seguramente se sentía culpable, traía carga en su corazón, había dolor. Por otro lado, las mujeres, el maestro al que habían seguido estaba muerto. Ya no lo iban a volver a tener entre ellas. Seguramente estaban desconsoladas. Algunos pensarían, uy, sí, un montón. Si de verdad estaban tan desconsoladas, si de verdad tenían tanto compromiso, ¿por qué no fueron a echarle una manita a José? ¿Por qué se quedaron a la distancia, desde lejitos, viendo todo lo que estaba pasando? Hermanos, esto no es porque las mujeres hubieran sido cobardes o no se hubieran querido acercar. Es que simplemente aún sus costumbres lo impedían. Ellas no podían acercarse a los miembros del Sanedrín si no era con varones. Ahora imagínense ustedes con un miembro del Sanedrín, mucho menos. No podían hacerlo. Pero en donde se ve el nivel del compromiso es que ellas fueron las únicas que por lo menos siguieron a este hombre para saber qué es lo que iba a hacer con el cuerpo de Jesús. El tiempo del día de reposo iba a llegar. Ellas ya no iban a poder darle una sepultura digna a Cristo. Por eso cuando ellas van a buscarlo el domingo, día en el que el Señor resucita, ¿a qué iban las mujeres al sepulcro? A ungirlo, a limpiarlo. Iban a derramar sobre él aceites, especias aromáticas, lo iban a limpiar. Esa era la costumbre. Se derramaba sobre el cuerpo ya inerte aceites, esencias, y se iba envolviendo con algunas sábanas, con mantos, con vendas, de tal modo que de repente, si queremos ponerle una imagen que conozcamos algunos o tengamos presente, el cuerpo quedaba como el de una momia, ¿no? Todo envuelto así como tamalito, ¿no? Y las esencias eran obviamente porque al momento del cuerpo estarse echando a perder, olía mal. Y lo que querían evitar con estas esencias es que oliera lo menos feo posible. Pero cuando ellas van y buscan a Jesús, lo cual nos recuerda que sí estaban comprometidas, porque era a primera hora, en el primer momento que ellas podían entrar ya, porque había acabado el día de reposo, es que ellas se dan cuenta que la tumba está vacía. Pero no porque Jesús estuviera malherido o anduviera como zombie deambulando por allí, sino porque en realidad Él había resucitado. Estas mujeres no iban a poder atenderlo antes, pero lo que sí tenían que hacer es saber en dónde iba a ser depositado el cuerpo de su maestro. Esto a mí me dice que estas mujeres estaban comprometidas. Esto a mí me dice que José estaba comprometido con el Señor. Se arriesgó a perder su estatus, su posición social. Hoy en día no están los tiempos como para andar descuidando la chamba, ¿no? Hay muchos que a veces se quejan de sus trabajos, pero se quejan más cuando los pierden. Porque el trabajo es una bendición, hermanos, es la forma en la que Dios sustenta las necesidades en el hogar. Y yo sé que hay muchos que enfrentan situaciones bien difíciles en el trabajo, pero es necesario, porque es la forma en la que se sustenta la familia. Pero aquí José se estaba exponiendo a perderlo todo. Y esto a mí me habla del nivel de compromiso que este hombre tenía, del nivel de compromiso que estas mujeres tenían.
Ahora esto es interesante porque nosotros tenemos un dicho que dice que mientras haya vida, hay esperanza. Es decir, que si te mueres, se acabó la esperanza. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Pero si yo, hermano, leo bien lo que la Biblia enseña, yo puedo ver en este pasaje que la fe verdadera, la esperanza se mantiene incluso y aún después de que la persona ya esté muerta. Ahí es en donde se ve nuestra verdadera fe. Y el punto entonces es, ¿para qué nos alcanza la fe? Hermano, cuando muere uno de nuestros seres amados, por supuesto que en la carne nos duele. Extrañamos a los seres que amamos. El no verlos, el no tenerlos a nuestro lado, produce dolor. Hay días que desearíamos, cómo no, poderlos tener y darles un abrazo, darles un beso, poderles decir que los extrañamos. Pero eso al mismo tiempo tiene que provocar fe en nuestra vida, esperanza, porque nosotros sabemos con quién están. Y nosotros sabemos que en realidad no están muertos. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, los muertos serán los primeros en recibirlo, porque resucitarán para recibir al gran Rey, al Cordero inmolado, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo anda tu fe, hermano? ¿De verdad te mantienes firme en tus convicciones? ¿No pierdes el control en medio del dolor, del fracaso, de las pérdidas? ¿O simplemente a las primeras de cambio te quiebras y te tiras a la depresión? E incluso algunos cuestionamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Él? ¿Por qué habiendo tanta gente allá afuera que no sirve para nada, que es nociva para la sociedad, nos dejas con vida? ¿Por qué? Como si usted y yo fuéramos alguien para reclamarle a Dios. O simplemente aceptamos lo que viene entendiendo que para el que ha puesto su fe en Cristo Jesús, la muerte no es el final, hermanos, porque nosotros sí tenemos esperanza. Se dice, para concluir, que lo peor que nos puede pasar otra vez es morir. En realidad, para el cristiano, la muerte es parte de nuestra fe. Y si yo entiendo bien, cada vez que enfrentamos una pérdida, es una oportunidad que Dios nos da para que nuestra fe sea fortalecida. Salud. Para que nuestra fe sea renovada. Tenemos oportunidad para crecer en nuestra fe. Yo quiero invitarte, mi amado hermano, a que tú puedas confiar en Dios. A que de verdad nuestra fe nos lleve a poner nuestra mirada en el Señor. Y esto entonces haga que nos esforcemos, haga que seamos valientes, haga que nos comprometamos con Él. De tal manera que con las cosas que hacemos y aún con las que dejemos de hacer, la gente que está alrededor y que aún no conoce a Cristo pueda llegar a decir: yo quiero eso que Él tiene. Yo quiero eso que Él posee. La fe verdadera, mi amado hermano, demanda esfuerzo, valor y compromiso. ¿Cómo anda tu fe, mi amado hermano?